Buenas tardes, mi nombre es Matías Serafini y en esta clase vamos a seguir profundizando en la anatomía del sistema nervioso. Repasemos un poco los contenidos que venimos viendo en las clases anteriores. En la clase pasada les mencionamos que las células se organizan formando tejidos, es decir, que las células nerviosas o las neuronas se organizan formando un tejido nervioso o un sistema nervioso. Ahora, a su vez, este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Las clases anteriores vimos que el sistema nervioso periférico a su vez se subdivide en autónomo y somático. El sistema somático es el que está conformado por todo lo que son los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios espinales. Y el sistema autónomo que está conformado a su vez por el sistema simpático. Lo que corresponde a esta clase y en lo que vamos a seguir profundizando es en el sistema nervioso central, ¿no? Que el sistema nervioso central está formado o conformado por el encéfalo y la médula espinal. Así que vamos a seguir adentrándonos un poco más en lo que sería el estudio, la clasificación y la organización del encéfalo. Bueno, veamos un poco cómo están conformadas las subdivisiones anatómicas del encéfalo. ¿Recuerdan en la clase de ontogenia cuando vimos el desarrollo del sistema nervioso central? Que vimos que, en primer lugar, el sistema nervioso se desarrolla a partir de un tubo neural. Luego, en una segunda etapa, se van desarrollando lo que se conocen como vesículas cerebrales primarias, es decir, que estas vesículas reciben el nombre de proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y más tarde se desarrolla lo que conocemos como vesículas cerebrales secundarias. Y estas vesículas cerebrales secundarias están conformadas o reciben, mejor dicho, los nombres de telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Bueno, nosotros vamos a empezar a adentrarnos un poco en lo que serían estas subdivisiones del encéfalo o estas regiones del encéfalo que conciernen al telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo, para desarrollar las estructuras que conforman cada una de estas subdivisiones. Entonces, como les mencioné anteriormente, el encéfalo tiene tres divisiones principales: encéfalo anterior o proencéfalo, encéfalo medio o mesencéfalo y encéfalo posterior o romboencéfalo. A su vez, el encéfalo anterior o proencéfalo se conforma por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Los hemisferios cerebrales están conformados por el córtex, los ganglios basales y el sistema límbico, y el diencéfalo está principalmente conformado por el tálamo y el hipotálamo. Por otro lado, el encéfalo posterior o el romboencéfalo se conforma por el metencéfalo y el mielencéfalo. Dentro del metencéfalo encontramos el cerebelo y la protuberancia. La protuberancia la pueden llegar a encontrar con otros nombres, como puede ser el puente de Barolio o el puente troncoencefálico. Es decir, si ustedes llegan a leer en algún momento protuberancia, puente de Barolio, puente troncoencefálico, estamos hablando de la misma estructura. Y por último, bueno, en el mielencéfalo nos encontramos con lo que sería el bulbo raquídeo. Bueno, y del lado derecho tenemos una imagen de un encéfalo con distintas tonalidades de grises y de azules, que a su vez está rotulado con las subdivisiones del encéfalo, ¿no? Que son el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Abajo de esa imagen pueden ver las distintas estructuras que conforman cada una de esas coloraciones de la imagen. De todas formas, ahora vamos a ir profundizando en cada una de ellas. Pero bueno, repasemos brevemente el desarrollo ontogenético del sistema nervioso central. En un primer momento yo les mencioné que el sistema nervioso central surge de un tubo neural. Este tubo neural tiene tres constricciones que vendrían a ser estos tres bolitas que vemos acá, en el cuadrito A, en la etapa trivesicular, en donde cada una de estas bolitas o vesículas recibe un nombre y conforma una estructura, que vendrían a ser las tres divisiones principales del encéfalo, ¿no? Lo que acabamos de nombrar como proencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, o romboencéfalo o cerebro posterior. Bueno, posteriormente, en el desarrollo ontogenético, aparecen lo que serían las vesículas secundarias. Y las vesículas secundarias se conforman de las vesículas cerebrales primarias. Es decir, que a su vez esta bolita número 1, que se denomina proencéfalo, cerebro anterior, empieza a especializarse y dividirse en lo que sería el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo sigue quedando conformado igual, y el romboencéfalo
empieza a especializarse en lo que conocemos como metencéfalo y mielencéfalo, ¿no? De esta forma tenemos las tres divisiones principales del sistema nervioso central, que son proencéfalo, mesencéfalo y romoencéfalo, y después tenemos las subdivisiones que estarían conformadas por el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y el último tubito que encontramos acá, o sea, al final de las bolitas encontramos un tubo que es lo que conocemos como médula espinal. Que dentro del encéfalo anterior encontrábamos los hemisferios cerebrales y dentro de los hemisferios cerebrales encontrábamos el córtex. Y lo que vemos acá es el córtex o la corteza cerebral, que a su vez se divide en 4 lóbulos funcionales. ¿Cómo es que identificamos estos lóbulos funcionales? Bueno, los identificamos porque están divididos por dos grandes surcos o fisuras que se denominan fisura central y fisura lateral. La fisura central, si nosotros observamos, por encima y delante de esta fisura encontramos al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, dentro del lóbulo frontal encontramos parte de la corteza motora, es decir, que este lóbulo está relacionado con todo lo que es la capacidad de movimiento. También está implicado en todo lo que son funciones de razonamiento y cumple algunas funciones relacionadas con el lenguaje y la regulación de emociones. Este lóbulo es el que estaría pintado o coloreado de color rojo. Por otro lado tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se halla por detrás de la fisura de Rolando, es decir, de la fisura central, y por encima de la fisura lateral, ¿no? Y es el que se encarga de todo lo que son las percepciones exteroceptivas y propioceptivas. El lóbulo occipital, que es el que está de color verde, está situado en el extremo caudal del encéfalo y se encarga de todo lo que es el procesamiento de la información visual. Y por último tenemos el lóbulo temporal, que lo encontramos en la parte anterior al lóbulo occipital y está situado por debajo y detrás de la cisura o fisura, mejor dicho, lateral. Este lóbulo cumple funciones bastante complejas relacionadas con el reconocimiento de rostros y está encargado de funciones implicadas en la audición, el equilibrio y la coordinación y algunas funciones relacionadas con la regulación emocional. Bueno, lo que vemos acá es una vista dorsal del encéfalo, es decir, de la corteza del encéfalo con los lóbulos funcionales. Los lóbulos que se pueden llegar a apreciar desde esta visión es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Si ustedes notan, no llegamos a ver el lóbulo temporal, ¿no? Debido a la posición en la que se encuentra el encéfalo en esta imagen, no se llega a percibir el lóbulo temporal. Y otra peculiaridad que tiene esta imagen es que observamos los dos hemisferios, es decir, observamos el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, que en la imagen anterior no la estábamos observando, solo estábamos observando uno de los lados. Y a su vez, estos hemisferios cerebrales son simétricos y homólogos, es decir, que los lóbulos funcionales los encontramos tanto de un lado como del otro. Es decir, que encontramos estructuras homólogas en los dos hemisferios. Pero bueno, si volvemos a la vista lateral, es decir, a la visión lateral del encéfalo, que fue la primera imagen con la que empezamos a vislumbrar o a describir estos 4 lóbulos funcionales de la corteza cerebral, observamos los 4 lóbulos. Es decir, observamos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Pero bueno, ¿por qué el lóbulo temporal no lo podemos observar desde la visión dorsal, pero sí desde la visión lateral? Bueno, esto sucede porque el lóbulo temporal está por debajo del lóbulo parietal y el lóbulo frontal. Entonces, cuando observamos el cerebro desde una visión dorsal, este estaría por debajo de estos lóbulos funcionales, que son el frontal y el parietal, y lo taparían. Y si tuviéramos una vista ventral del cerebro, es decir, si lo estuviéramos viendo desde abajo, uno podría observar
el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, y acá no está mencionado, pero también se podría llegar a apreciar el lóbulo occipital. El lóbulo occipital lo estaríamos observando en la imagen derecha, ¿no? En el cerebro, el encéfalo real, es decir, justo arriba de lo que sería el cerebelo hay una partecita que sobresale y bueno, ahí estaría el lóbulo occipital. El lóbulo parietal, por la posición en la que estamos observando la imagen, queda cubierto y no podemos llegar a observarlo. Y por último, si tenemos una visión medial del encéfalo, podemos volver a ubicar o apreciar los 4 lóbulos funcionales, ¿no? En primer lugar, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y acá por debajo el lóbulo temporal. Bueno, y en esos lóbulos funcionales también vamos a encontrar o vamos a tener distintas áreas cerebrales que van a cumplir diversas funciones, ¿no? Y estas áreas van a estar relacionadas con funciones sensoriales, es decir, que vamos a tener áreas cerebrales sensoriales, funciones motoras o funciones asociativas. En resumen, vamos a tener áreas cerebrales sensoriales, áreas cerebrales motoras y áreas cerebrales asociativas. Por ejemplo, como marca la flecha roja, podemos encontrar áreas visuales o áreas auditivas. Estas áreas vendrían a ser áreas cerebrales sensoriales, que lo que básicamente hacen es procesar la información sensorial. ¿Recuerdan que hace un momento les mencioné que algunos movimientos voluntarios se procesan en el lóbulo frontal? Bueno, este lóbulo cumple funciones motoras, es decir, que una porción de este lóbulo tiene un área motora, es decir, hay una parte de esta área cerebral que es motora, que es la que observamos acá con la flechita roja. Y hay otra estructura, otra área que se denomina área de Broca, que la observamos en la parte inferior del lóbulo frontal, que está relacionada con todos los movimientos motores o en todos los patrones inervatorios motores que son necesarios para la producción del lenguaje oral hablado. Y por último tenemos las áreas asociativas. Las áreas asociativas se encargan principalmente de integrar la información que viene desde las distintas vías sensoriales y que se requiere para una acción con un propósito determinado. Por ejemplo, si nosotros estamos en medio de un intercambio discursivo o requerimos de realizar un acto motor para producir el lenguaje, vamos a tener que integrar y asociar la información visual o sea, la información que nos viene de la vía visual con la información que nos viene de la vía sensorial para poder así realizar un acto motor que implique el acto discursivo de enunciación de una palabra o del lenguaje. Entonces, las áreas asociativas están implicadas en 3 funciones nodales del encéfalo, ¿no? Que son la percepción, el movimiento y la motivación. Estas áreas cerebrales las podemos clasificar en áreas sensoriales primarias, secundarias y terciarias o en áreas motoras primarias, secundarias y terciarias. Entonces, con respecto a las áreas sensoriales primarias, son las que reciben la información en forma casi directa del órgano sensorial, ¿no? Es decir, que tienen muy pocas mediaciones neuronales entre medio. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos percibiendo algo con nuestros ojos, la información que está en el nervio óptico, es decir, del ojo, va casi directo, es decir, va en forma casi directa desde el ojo hacia la corteza occipital o el lóbulo occipital, que es donde vamos a encontrar el área visual primaria. Esa información que llega al área visual primaria se proyecta a áreas secundarias y terciarias, ¿no? Que las áreas sensoriales secundarias y terciarias lo que hacen es organizar y procesar la información que vino del área primaria y direccionarla a las áreas motoras secundarias y terciarias, ¿no? A su vez, estas áreas motoras secundarias y terciarias lo que hacen es enviar la información a áreas motoras primarias, ¿no? Y ahí es donde se genera el acto motor que se necesita.